Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La Galería Argentina, aquí en París, acaba de inaugurar una gran exposición compartida por dos artistas argentinos, Luis Felipe Noé y Paula Noé Murphy. Salvando las distancias generacionales, una misma fuerza los une a pesar de usar materiales y técnicas muy diferentes. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria brillante y fecunda en el mundo del arte, tenemos con nosotros a Luis Felipe Noé. Buenas tardes, Luis Felipe. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, para mí es un honor. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en 1933 en Buenos Aires y que muy joven, con solo 17 años, ya frecuentas el taller de Horacio Butler. ¿Qué te llevó a la pintura, al arte en general? ¿Qué me llevó? Bueno, yo antes que naciera, mi padre era un hombre de la cultura. Yo había publicado 2 antologías de la poesía argentina. Era secretario de redacción de un diario, de una revista que era la revista cultural del momento, entre el año 11 más o menos y el año 40, antes de que se apareciera la revista Sur, y se llamaba Revista Nosotros. Y era un hombre de la cultura y era secretario de ejecución de una asociación que se llamaba Amigos del Arte, que también fue la primera que fomentó grandes exposiciones. Y bueno, entonces yo me crié en ese contexto, pero evidentemente mi padre estaba más inclinado a la literatura y a la historia, y yo me contagió, pero a mí me atraían mucho las figuritas, como digo, que eran la publicidad o los libros de niños ya la reproducción de cuadros. Siempre tuve una pasión por la imagen pictórica. Curiosamente, vas a estudiar Derecho. Imagino que era más tranquilizador para tu familia tener un hijo abogado que un hijo artista. Sí, cuando terminé el bachillerato, yo quería entrar a estudiar pintura, pero mi padre me dijo, sí, puedes entrar a un taller, pero al mismo tiempo una carrera en serio. Él era además abogado. Y entonces, pero evidentemente, después de dar las materias que son pura teoría, bla, 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 las codificadas me volvieron loco. Y entonces ahí abandoné. Y abandoné justo en el año 55, que le habían volteado a Perón, y entonces Perón tenía varios diarios intervenidos, entonces otras veces intervenían en sentido contrario. No había en ese momento escuela de periodismo. Entonces, pero yo tenía la experiencia de haber pasado por la universidad y entré en el periodismo. Y al poco tiempo vi que no había crítico de arte y pedí que me hicieran una prueba y tuve durante un año, hasta que volvió el antiguo crítico, estuve durante un año haciendo crítica de arte, cuando tenía nada más que 23 años. Imagino que eso te permitió entrar en contacto con los artistas. No, sí, claro. Y después mi primera exposición la hice 3 años después, en el 26. Y ahí enseguida me hice amigo de 3 personas que fueron fundamentales para los planes posteriores: Alberto Greco, Jorge de la Vega y Rómulo Machó. Y ahí empezamos. Mi padre me dio la posibilidad de un taller grande, porque estaba cerrando la fábrica de sombreros que era de mi abuelo. Y entonces ahí empezamos a trabajar, y ahí empezó la idea incluso de hacer un grupo, al cual después se sumó Ernesto Deira. Y el grupo, algunos lo han llamado la nueva figuración, pero en realidad nunca utilizamos ese nombre, sino que la primera exposición se llama Otra Figuración. Y bueno, y luego se llamaron todas las exposiciones con nuestros nombres. ¿No? En esos años 60 vas a venir a París por primera vez, ¿no? Yo vine por primera vez a París en el año 61, que justamente
fue el año de iniciación de nuestro grupo, es decir, iniciación pública, el año 61. Y estuve en el 62. Sí. ¿Qué impresión sacaste de ese primer viaje a la capital francesa? Bueno, en ese viaje había un momento de cambio donde había un eje también del descubrimiento de Nueva York. Y entonces ahí me di cuenta de un momento así de cambio y me interesó mucho París, pero también me interesó qué es lo que está pasando en Nueva York. Y después entonces cuando volví, después me fui con un premio que saqué en Buenos Aires, me fui a Nueva York un año y después saqué la Guggenheim, en Nueva York estuve 3 años. Pero a mí fue muy importante mi viaje a París primero porque nosotros teníamos como una idea de nada más, no es como ahora que hay una información inmediata. La mayor parte de las reproducciones venían en blanco y negro y tardaban los libros y tardaban... y entonces para mí ver que la pintura no era como los libros de la editorial Esquira, venían con brillantes, sino que era seco, y además eran pinturas. Para mí fue perder la solemnidad que de lejos podíamos tener respecto a la pintura. He leído que París no te enamoró, pero que sí Nueva York en esos años 60. Sí, claro, porque el Nueva York de los años 60 era el nacimiento el nacimiento de muchas cosas, la resistencia a la guerra de Vietnam, el nacimiento del pop art y el nacimiento después de varios movimientos. Pero en el 64 prácticamente no había libros sobre el pop art, estaban poniéndose ahí. El nacimiento, bueno, la droga se tomaba como si fuese Coca-Cola. Y era toda una cosa así tan... la época de la libertad sexual y todo. Es decir, en ese momento había era todo como un gran juego, pero la resistencia, el movimiento de la guerra contra la guerra de Vietnam fue muy, muy interesante y ahí se produjeron ciertos movimientos que dentro del arte estaban contra el arte. Me comentabas que tomabas alguna copa en el bar Texas, frecuentado por Andy Warhol. Sí, frecuentado, sí, por muchos. Y también yo llegué al final de otro bar que había sido el bar de la action painting y demás, que era el Cedar Bar. Y bueno, todo eso lo conocí al final de un periodo y al principio de otro. ¿Estás de vuelta a París después de una Volví a París. No, ¿Viviste aquí de ahí, años? en el 68, volví a Buenos Aires y después, cuando vino el golpe militar, no quise quedarme en Buenos Aires y me vine a París. Y estuve en París hasta el 87. 10 años casi. Increíble. Y estás de vuelta, como decía, a París después de una gran retrospectiva en la Galería Nacional, el Museo Nacional de Buenos Aires. Es el mejor premio que se le puede dar a un artista, una gran exposición. Bueno, evidentemente es un reconocimiento muy bueno. Era la segunda vez, porque en el año 95 también hizo una gran exposición ahí. Y se hicieron, lo que era nuestro grupo, se hicieron también ahí 3 exposiciones. Incluso una en el año 63, cuando recién comenzábamos. Mejor premio aún, imagino que es exponer junto a tu hija, ¿no? Aquí en París. Sí, para mí he hecho 2 exposiciones junto con ella y también con mi hijo Gaspar, que es cineasta. Pero y ahora poner aquí con Paula para mí es muy grato y además me interesa mucho lo que está haciendo en este momento, con una obra
una obra en función de, 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 de realizaciones que hace en el espacio real, en la tierra, o en la arena, o en Brasil lo hizo en la arena, y luego lo fotografía, y luego sigue trabajando en papel, y hace como obras enormes, pero como distintos enfoques, y realmente me parece muy interesante lo que está haciendo. A pesar de las técnicas diferentes, no se puede negar una filiación, y nunca mejor dicho, empleada la palabra. Sí, bueno, Ella te vio trabajar de pequeña, imagino que creció entre los olores de trementina. Trementina, sí, el acrílico ya no huele últimamente. Menos. Puede resultar intimidante, ¿no? Imagino tener un padre artista cuando uno quiere dedicarse a esto también. Yo no sé, ese es un problema que no es el mío, por supuesto, pero entonces para mí es muy grato tener hijos artistas. Evidentemente creo que debe ser medio pesado para los hijos, pero yo soy... yo soy de un continente, ella es de otro continente, porque está aquí viviendo. Es decir, yo me volví en el 87 y mis hijos se quedaron. Hablando de la obra que presentas en la Galería Argentina, al principio eran solamente pequeños formatos, pero a alguien se le ocurrió que tenías que hacer un gran formato. Cuéntanos la historia. No, lo que pasa es que así como Paula tenía las obras hechas aquí y enmarcadas y más, yo traía obra en papel puestas en la maleta. Ahora, cuando era pobre como representación en un momento, me di cuenta, y entonces tanto ella como mi amiga francesa, que me aloja en su casa, me dijeron que tenía que hacer algo fuerte, nuevo. Y ella, mi amiga Cécile Señor, me, me dio lugar para que en la mesa de su comedor pudiese pintar una tela lino que como era mucho más grande, le hice un nudo y la pinté con forma irregular, cosa que hace tiempo estoy haciendo, pero con bastidores. Esta vez era el paño solo, y creo que salió bastante aceptable. Por lo menos la gente me lo dice. El Vernissage fue todo un éxito, pudo encontrarse con grandes artistas, ¿no? Argentinos. Julio Lepar, que estuvo presente en el Vernissage. Sí, bueno, con Julio tenemos una vieja amistad. Hubo un momento que yo vivía acá, un lugar que se llamaba Espace Latinoamericano, que lo había fundado Rodolfo Krasno, y había varios artistas, y entre ellos, fundamentalmente, estaba Lepar. Luego, cuando la muerte de Krasno en los años 80, comienzo de los 80, ahí, bueno, hubo un cambio y siguió Lepar, y yo ya me abrí de eso. Pero durante 3 o 4 años estuvimos trabajando juntos en el espacio, que tenía un local en la rue Roi de Sicile. Son obras completamente diferentes, ¿no? La obra de Sí, Julio Lepar claro, y la pero tuya. a mí me gusta tener contacto con gente que he escrito un libro, por ejemplo, de diálogos con un artista conceptual, Horacio Zavala. Y yo yo no me cierro en el campo del arte a mi posición. Creo que una de las cosas reales del arte es el campo abierto. ¿Qué piensas de las nuevas tendencias del arte, de Jeff Koons, por ejemplo? Bueno, no, eso creo que es puro comercio.
pero lo que llaman en este momento arte contemporáneo, creo que es un término un poco demasiado vago, porque ¿cómo se va a llamar arte contemporáneo cuando deje de ser contemporáneo? Yo tengo un nombre de proposición, que es arte del cóctel o arte coctelero, porque es como una combinación de todas las experiencias de las vanguardias. Y bueno, y eso, eso me parece importante. Y también experiencias de las vanguardias, no solamente de la pintura o de las artes plásticas, sino aprenden de otras vanguardias, y hay toda una combinación con una gran libertad. Y me parece maravilloso la libertad. El gran problema es que no todo el mundo sabe manejarse con la libertad, porque la libertad desconcierta. Y ahí es que hay cosas bien interesantes y cosas que para mí no tienen ningún interés, o ya de fórmulas, o son fórmulas. Pero, en fin, una de las cosas que he aprendido es que los viejos no tienen que hablar de lo que hacen los jóvenes, porque siempre se equivocan. Entonces, me interesa, pero me interesa mucho. Me interesa tanto que yo quiero ser joven. Y creo que lo más joven que he hecho es lo que estoy haciendo ahora, en vísperas de 85 años. Estamos muy felices de haberte recibido aquí en estos estudios. Ya lo saben, tienen una cita en la Galería Argentina, aquí en París, para la exposición de Luis Felipe Noé y de Paula Noé Murphy. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Elena Abril, que ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen a través de la cadena Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.